Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el complemento predicativo. Sin embargo, antes vamos a revisar este enlace que les he colocado en el aula virtual. Es este que les estoy mostrando ahora. Es el último tema que hemos avanzado el día viernes. Tiene que ver con lo que es el complemento circunstancial. Eso es lo que hemos estudiado el día viernes. Y no pudimos abrir este enlace, si ustedes recuerdan, no pude abrir el enlace. Sin embargo, está en el aula virtual y ustedes pueden verlo y tiene información que tiene que ver con el complemento circunstancial. Quisiera por favor que ustedes con tiempo, con calma, revisen todos estos detalles que nos muestra, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, además de ello, aquí ustedes tienen bastantes ejercicios con los complementos circunstanciales. Por eso era importante poder trabajar con este enlace y no pude hacerlo en la última clase. Ahora, también como ustedes pueden ver, cuentan aquí con algunas diapositivas con respecto al tema y este video que tiene que ver con el complemento circunstancial, que es lo que hemos hecho la última clase. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar ya con, si nos da el tiempo, vamos a trabajar con los dos últimos complementos verbales. Nuevamente me remito al documento, al primer documento que les he entregado en el aula virtual donde se encuentran todos los complementos oracionales, desde el sujeto y luego los complementos verbales que son a partir del complemento directo, ¿no? Y como ven, ya hemos estudiado el complemento directo, indirecto, complemento de régimen, atributo, aposición, complemento circunstancial. Y el día de hoy vamos a trabajar el complemento predicativo del complemento directo, que bueno, lo encontramos en las oraciones. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a trabajar también el complemento agente. ¿Ya? Muy bien. Antes de pasar a estudiar el complemento predicativo, yo quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan qué es el atributo. ¿Y cómo se forma el atributo? ¿Qué es el atributo? Muy bien. A ver, quisiera preguntarle, por favor, René Mamán. ¿Usted me puede decir qué es el atributo? Darme un ejemplo, una oración con atributo. René, a ver, ¿quién puede ayudar a René? ¿Quién podría responder estas preguntas? ¿Qué es el atributo? Eric, por favor. Dalia, los escuchamos. Vamos, Ah, participen. el atributo puede ser cualidades del sujeto que a través de un verbo atributivo. Muy bien. Ya, sí. ¿Usted, Dalia, quiere aportar, por favor? Oscar, después de Dalia, por favor. Muchas gracias por su participación, chicos. Bueno, sí, el atributo es una palabra, un grupo de palabras que van a complementar al verbo y además se unen a través de un verbo atributivo como el ser, estar o parecer. Estar, ser, parecer. ¿No es así? Muy bien. Oscar, por favor, ¿usted quiere añadir alguna otra información? El atributo es como una función sintáctica que constituye al núcleo o parte esencial. Muy bien. Bueno,
Si ustedes se remiten al documento, aquí tenemos el atributo, está en el punto número 6. ¿Qué característica tiene? Es que atribuye alguna cualidad o propiedad al sujeto. Usamos verbos copulativos en la oración, verbos ser, estar y parecer. Pero además de usar estos verbos, necesitamos utilizar adjetivos calificativos que concuerden en género y en número con el sujeto. Luis es él, es un hombre, por eso cansado. Y además de ello, el verbo estar. Karina parece enferma. Karina es ella. Entonces, por eso el adjetivo calificativo es femenino singular. Pero no solamente es el atributo un adjetivo calificativo que concuerda con el sujeto, también puede ser un sintagma nominal. Una abogada muy exitosa, por ejemplo, concuerda en género y en número con María, es ella, ¿no? Si ustedes pueden ver, todo está en femenino porque se habla de María. Entonces, un atributo va en una oración donde va a haber el atributo, debe haber un verbo copulativo. Número 1. Son uno de estos 3. Número 2. Después del verbo va a venir un adjetivo calificativo que concuerda en género y en número con el sujeto. O también puede haber un sintagma nominal que concuerda en género y en número con el sujeto. ¿Cómo podemos comprobar si es que lo que identificamos como atributo realmente lo es? Aquí hay un error. Es que podemos reemplazar el atributo por lo. Karina lo es. Luis lo está, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto nos ayuda a identificar lo que es el atributo. Ahora, ¿por qué estamos recordando el atributo? Porque vamos a utilizar ahora nuevamente los adjetivos calificativos, pero en esta oportunidad ya no vamos a utilizar los verbos copulativos. No vamos a utilizar los verbos ser, estar y parecer. Vamos a utilizar verbos predicativos. ¿Ya? Es por eso que se llama complemento predicativo. Vamos a utilizar verbos predicativos. ¿Cuáles son esos verbos predicativos? Son todos los demás verbos que no sean los verbos copulativos, es decir, todos los demás menos ser, estar y parecer. Muy bien. Ahora, este complemento predicativo, como les decía, va a utilizar adjetivos calificativos y muchas veces vamos a encontrarlo que está calificando al complemento directo. Por ejemplo, yo voy a quitar esta palabra. Si ustedes analizan esa oración, ¿qué es lo que dice? A ver, José Armando, ¿puede leer por favor la oración? Creo que sí. Carlos entregó rosas a María. Sí, Carlos entregó rosas a María. Si analizamos esta oración, vemos quién entrega, quién hace la acción. Vemos el verbo, ¿no es cierto? Y vemos el complemento directo del verbo, es decir, cómo, qué es lo que él entrega. Este es el complemento directo. Y a quien le entrega es el beneficiario, el complemento indirecto. Pero muchas veces nosotros vamos a calificar a este complemento directo. Vamos a decir cómo es. ¿Ya? Es por eso que se utiliza un adjetivo calificativo aquí
para describir cómo es el complemento directo. Fíjense, el complemento directo está aquí, es rosas rojas. Y además estoy en realidad dando una característica de ese complemento directo. Entonces, esto es el complemento predicativo del complemento directo de rosas. ¿Ya? Otro ejemplo. El gobierno, dice, nombró ministro de Planificación del Desarrollo a Gonzalo Quiroga Soria. Muy bien. Antes, perdón, había olvidado algo que es importante. Este complemento predicativo yo puedo retirar de la oración y la oración está perfecta. Entregó rosas a María. No hay ningún problema, se entiende el mensaje, está completa la oración, perfecto. Estamos añadiendo el complemento predicativo simplemente para dar como detalles, mayor información de lo que estamos transmitiendo. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el complemento predicativo, que podemos retirarlo de la oración. Ahora, en este otro ejemplo, dice, el gobierno nombró ministro de Planificación del Desarrollo a Gonzalo Quiroga Soria. Muy bien. Perdón, aquí no había cambiado esto. Ahora, como ven, nombrar es el verbo. ¿Quién nombró? ¿Quién hizo la acción? El gobierno. Este es el sujeto, ¿no es así? Muy bien. ¿A quién nombró? A Gonzalo Quiroga. Pero ¿cómo nombró a él? ¿Qué nombre le puso? Esto. Y esto es nuevamente el complemento predicativo del complemento directo. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, yo siempre les indico que por pasos vamos a poder ir identificando, ¿no? Los diferentes complementos. Primero dice, debe existir concordancia de género y número entre el complemento predicativo y el complemento directo. Debe haber concordancia. Aquí dice rosas, femenino, plural, rojas, femenino, plural. Aquí dice Gonzalo, es él, ¿no? Es un hombre. Dice en el complemento predicativo, ministro. ¿Es por qué? Porque Gonzalo es un hombre, ¿no? Entonces hay concordancia de género y número entre el complemento predicativo y el complemento directo. Ahora, recuerdan que el atributo podíamos reemplazarlo por lo, pero el complemento predicativo no se puede reemplazar por lo. No puede ser reemplazado. Fíjense, si yo quito todo esto y coloco lo, gobierno nombró lo a Gonzalo Quiroga. No puedo. No puedo colocar aquí lo en lugar de... Carlos entregó rosas lo a María. Si ustedes se dan cuenta, la oración no tiene sentido con el pronombre lo. ¿Por qué? Porque este complemento predicativo no se puede reemplazar por la palabra lo. En cambio, el atributo, como hemos visto, sí se puede reemplazar por la palabra lo. El complemento predicativo puede ser eliminado de la oración. En cambio, el atributo no podemos eliminarlo de la oración. Si vamos a donde está el atributo, aquí, fíjense, ¿qué tal si yo quito cansado? ¿Está la oración completa? Luis está. ¿Qué les parece la oración? Está incompleta, ¿no es así? La oración está incompleta. De la misma manera, si quito enferma,
De la misma manera, está incompleta esa oración. Necesita que se complete con información. Es decir, el atributo no puedo retirar el atributo de una oración. En cambio, el complemento predicativo no afecta a la oración. Puedo retirar. Como ven, son muy diferentes. Ahora, como ustedes saben, siempre, primero vemos aquí en este documento cada complemento, ¿no?, verbal, y luego vamos a trabajar con otro documento donde haya mayor información. Muy bien. Este es el documento que ustedes van a encontrar. Voy a mostrarles dónde. Permítanme un momento, voy a cambiar la pantalla. Es la práctica número 5. Ahí van a encontrar el documento que acabo de mostrarles, ¿ya? Y en la práctica número 6, si es que el tiempo nos da, vamos a trabajar también el complemento agente. Ahora, retornamos al complemento predicativo. Aquí he colocado algunas formas, ¿no? Por ejemplo, el cómo puedo reconocer el atributo. He colocado que primero debe haber un verbo copulativo. Y luego debe haber sintagma adjetival o sintagma nominal que concuerde con género y número con el sujeto. Lógicamente no he puesto que puede ser reemplazado por lo, no puede retirarse de la oración. No, he puesto lo esencial para que podamos en algunos pasos reconocer y diferenciar los complementos verbales, ¿ya? Luego hemos estudiado el complemento de régimen. ¿Recuerdan ustedes cuál es el complemento de régimen? Denme algún ejemplo, por favor. Ya lo hemos estudiado. Podría ser confío en ti. Ajá. ¿Cuál es el complemento de régimen en esa oración? En ti. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa oración estoy utilizando un verbo que necesariamente necesita una preposición. Que tiene una preposición fija, que pide el verbo. No puedo decir confío ti, no puedo decir, necesito esa preposición. Y ese es el complemento de régimen. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Porque tienen preposiciones impuestas por el verbo. Muy bien. Ahora, el complemento circunstancial que hemos estudiado en la última clase, la clase pasada. ¿Cómo reconozco este complemento circunstancial? Preguntando cuándo, cómo, dónde, de qué materia, viendo que hayan adverbios, hay adverbios de negación, hay adverbios de afirmación, de duda. Cuando sea de causa voy a preguntar por qué, o voy a encontrar también para qué, o también para quién. ¿Recuerdan? Hemos estudiado la diferencia entre para quién, para qué en la última clase. También hemos visto que podemos preguntar con quién para ver si es que es un complemento circunstancial de compañía. Y de cantidad hemos estudiado que necesitamos algunos verbos intransitivos que utilizan adverbios de cantidad, ¿no? Como mucho, poco, algo, etcétera, ¿no? Muy bien. El complemento directo ya habíamos estudiado hace tiempo. ¿Cómo podemos identificar al complemento directo? Primero que el verbo debe ser transitivo. Es decir, que su acción se transfiere a un complemento directo, que lo necesita en la oración. Por ejemplo, no puedo decir tengo y solamente eso. En cambio, puedo decir voy y ya está la oración completa. No es necesario añadir más, pero no puedo decir tengo. ¿Se dan cuenta? Necesito entonces un verbo transitivo para el complemento directo. Y este complemento directo puede ser reemplazado por pronombres, lo, la, los, etc. Y además, esa oración que tiene complemento directo puede ser transformada en una oración pasiva. Y eso es lo que vamos a ver con el complemento agente.
El siguiente, el siguiente tipo de, el complemento agente es el siguiente complemento que vamos a estudiar. También ya hemos estudiado el complemento indirecto. ¿Y cómo reconocemos el complemento indirecto? Porque el complemento indirecto es el beneficiario de la acción, ¿ya? Por ejemplo, los verbos dar, entregar, tienen dos complementos. Entrego algo y entrego a alguien. Doy algo a alguien. Entonces, el algo es el complemento directo y a quien le doy o a quien le entrego es el beneficiario de esa acción, es el complemento indirecto. Y ahora vamos a estudiar el complemento predicativo. Como les estaba diciendo, para el complemento predicativo necesitamos verbos predicativos, es decir, todos los demás verbos excepto ser, estar y parecer, porque esos son verbos copulativos, ¿ya? Además de ello, necesitamos adjetivos calificativos, es decir, sintagmas adjetivales, porque no solamente puedo utilizar cansado, puedo decir muy cansado, puedo decir extremadamente cansado, tremendamente cansado, etc. Como ven, la reunión de ese adjetivo con un adverbio es un sintagma adjetival, ¿ya? Y también debe haber concordancia entre de género y número con puede ser con el sujeto o puede ser con el complemento directo. Ya les había explicado yo con el anterior documento que hemos estudiado hace unos minutos el complemento directo, ¿no? El complemento predicativo del complemento directo. Pero ahora vamos a ver que no solamente este complemento predicativo se lo utiliza con el complemento directo, sino también con el sujeto. Ya vamos a ver algunos ejemplos y se van a dar cuenta ustedes. Muy bien. Ahora, yo quisiera que ustedes, por favor, me ayuden con la lectura de estas palabritas. ¿Quién desea empezar, por favor? Vamos, chicos, no perdamos el tiempo. Yo, Licen. Por favor, José y después Helga. Por favor, José. ¿Hasta dónde dicen? ¿Hasta CD? Hasta Complemento directo. aquí, hasta el ejemplo, todo Ah, esto. ya. Complemento predicativo. Es la función sintáctica que, por un lado, acompaña un verbo y, por otro lado, expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo. Ejemplo, su hija salió muy contenta del examen. Encontré secas las flores. Muy bien. Ahora, dice, es la función sintáctica. Lo que estamos utilizando, es decir, lo que estamos analizando, todas son funciones sintácticas, es decir, qué función desempeñan grupos de palabras. Los sintagmas adjetivales, sintagma nominal, sintagma preposicional, pueden estar siendo utilizados en diferentes funciones en una oración. A veces se los usa como complemento directo, otras como complemento circunstancial de cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver en qué función se utilizan las palabras. Y eso es la función sintáctica, los diferentes complementos que hemos ido estudiando hasta ahora. Ahora, dice, es la función sintáctica que, por un lado, acompaña a un verbo, ¿ya? Acompaña a un verbo. Aquí están, ¿no? Aquí está el complemento predicativo que acompaña a un verbo. Expresa, que acompaña un verbo, y por otro lado expresa una cualidad. Al decir cualidad ya sabemos que vamos a utilizar adjetivos calificativos o sintagmas adjetivales, ¿ya? Propiedad expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto, puede ser del sujeto de la oración
o del complemento directo. ¿Ya? Ahora, tenemos dos ejemplos. Su hija salió muy contenta del examen. Fíjense, salió contenta, contenta, está calificando a ella, a la hija. Esto es el complemento predicativo de la oración de su hija. Está complementando, está diciendo cómo ella salió. ¿Ya? Y aquí tenemos este complemento circunstancial del lugar. Ahora, fíjense aquí. Encontré secas las flores. Las flores es el complemento directo y secas es cómo se encontró a las flores. ¿Ya? Recuerden que si tal vez ustedes, bueno, a ver, vamos a seguir mejor con la siguiente parte. ¿Quién desea? Helga, por favor, ahora podría leer esto, por favor. Está bien, Liz. En la primera oración, el sintagma muy contenta acompaña o complementa por una parte al verbo. El predicativo responde a la pregunta ¿cómo salió? Y por otra parte complementa al sujeto, del que dice una cualidad o estado y con el que concuerda en género y número. En la segunda oración, secas es un predicativo que complementa al verbo, ¿cómo las encontré? Y al complemento directo, las flores. Como ven, complementa a ambos, ¿no? Entonces complementa al verbo y complementa al sujeto en el primer ejemplo. En el segundo complementa al verbo y complementa al complemento directo. ¿Se dan cuenta? Este es el complemento predicativo. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Por favor, ¿quién desea leer ahora? Yo puedo leer, licenciado. Por favor, Fabiola. Está bien. Así pues, el complemento predicativo es bifuncional, es decir, modifica o complementa simultáneamente a dos elementos. Un verbo predicativo, es decir, distinto de ser, estar y parecer, y un sujeto o un complemento directo, con cuyo núcleo concuerda en género y número. ¿Debo leer los ejemplos también? Sí, leamos dos ejemplos, por favor. Ok. El primer ejemplo sería su hermano vive solo. Y en la segunda oración tenemos llegó cansada del parque. Muy bien, entonces es importante resaltar esto, que el complemento predicativo, dice, el complemento predicativo es bifuncional. ¿Por qué? Porque modifica a dos elementos al mismo tiempo, simultáneamente significa que al mismo tiempo, ¿no? A un verbo va a complementar y también al sujeto. Y si no es el sujeto, va a ser al verbo y al complemento directo. ¿Ya? Pero recuerden que este complemento predicativo, si para que sea un complemento predicativo, no debe haber los verbos copulativos, porque estas oraciones son oraciones predicativas, no son oraciones atributivas. Ya no tienen predicado nominal, tienen predicado verbal. Ahora, dice, su hermano vive solo. Analicemos. Primero, ¿cuál es el sujeto? Por favor. Su hermano, Su hermano. Muy bien, vamos a pintar de celeste su hermano. Ahora, vive, ¿qué es? es un verbo, Es el verbo. Muy bien. Y solo, ¿qué será?
Adjetivo. Complemento circunstancial. Complemento. Cantidad. Complemento Predicativo. predicativo. Ahora veamos, lo voy a hacer de este color. Si es el complemento predicativo, va a modificar al sujeto y al verbo. Vive solo, fíjense, influye en el verbo. Y también solo porque es él, el hermano, singular masculino. Influye a dos cosas al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces solo es el complemento predicativo. ¿Cómo lo hemos colocado aquí arriba? Quiero hacerlo de la misma manera. Ese es el complemento predicativo, solo. Tiene que ser un adjetivo o un sintagma adjetival. Y como ven, influye en el verbo e influye en el sujeto. Si no influye el sujeto, puede influir al verbo y al complemento directo. Esas dos opciones. Muy bien. René, usted por favor analice esta siguiente oración. René Mamani, por favor. Llegó cansada del parque. Muy bien. Sujeto, ¿cuál es? Mm. Cansada. No, no es cansada. Sujeto, ¿quién realiza la acción? Ella será. Muy bien, ella. Es el sujeto. Muy bien, es el sujeto tácito, que no está escrito en la oración. Ese es el sujeto tácito. Muy bien. Ahora, llegó, ¿qué es llegó, René? Verbo. Muy bien, lo vamos a pintar de rojo. Ahora, cansada, ¿qué será cansada? Adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo, pero ¿qué función sintáctica está cumpliendo? Es decir, está como qué tipo de complemento en la oración. Complemento predicativo. Ya, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de ello, René? Porque influye en ella. Hay concordancia ¿Concordancia con qué? con el sujeto. Muy bien. Y también está influyendo en el verbo, en las dos cosas. Cómo llegó ella y que ella es, ¿no? Que está cansada. Ella es mujer. Del parque, ¿qué será? Complemento directo. No, el complemento directo es que la función, es decir, el verbo transmite su acción directamente. Por ejemplo, agarrar, tomar, beber, mirar. Yo miro algo, miro a alguien, agarro algo, tengo algo, ¿no? Pero del parque no puedo decir que se puede sustituir por algo del parque. ¿Qué será? Ayúdenle a René, por favor. ¿Qué será? Complemento circunstancial del lugar. De lugar. De lugar. Muy bien. Estoy colocando aquí las palabritas para que no nos confundamos. Y ese es un complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? Ahí está. Todo eso. Muy bien. ¿Quién desea analizar la tercera oración? El bebé duerme feliz en su cuna. Vamos, chicos. Por favor, Melvi. Sujeto sería el bebé.
Muy bien, el bebé. Ahora, dícteme el resto, dígame usted. Duerme el verbo. Muy bien. Feliz sería el complemento del verbo. Perdón, ¿qué complementó? Del verbo. ¿Qué tipo de complemento? ¿Cómo se llama? Complemento, complemento predicativo. Fíjese, es el bebé feliz, ¿no? Entonces, y está influyendo en ambas cosas, en el sujeto, el bebé, y en cómo duerme. En ambas cosas está influyendo esta palabra. ¿Qué será en su cama? Complemento circunstancial del lugar. Nuevamente del lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde duerme? Excelente, muy bien. En la siguiente oración, ¿quién desea responder, por favor? ¿Quién desea analizar? Por favor, vamos chicos, ustedes pueden. Vamos. Yo, Lisa, Por favor, José Armando. compró sería el verbo y él sería el sujeto, bueno, pero el sujeto tácito es barato sería el complemento predicativo y el departamento sería complemento circunstancial del lugar. El departamento, a ver, fíjense bien, ¿qué sería el departamento? ¿Es el complemento circunstancial del lugar? Aquí voy a colocar entre paréntesis el, porque sí, es el sujeto tácito nuevamente. Lo voy a cambiar de color. Díganme ustedes, ¿qué es el departamento? Objeto directo. Complemento directo del verbo comprar. Compro algo, lo compro, ¿ya? Es el complemento directo del verbo comprar. A ver, un color suave. Ya no tengo muchas opciones. Este verde. Bien. Compró. Entonces, fíjense, el departamento es el complemento directo del verbo comprar. Compró algo, lo compró esto. ¿Qué cosa compró? El departamento. Esto es el complemento directo. Y barato es el complemento predicativo. Ahora, ¿a quién está, en quién está influyendo este complemento predicativo? Está influyendo en el verbo, como compró, y al mismo tiempo en el departamento, que estaba barato. ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a anotar aquí. Este es el sujeto. El verbo viene después, luego el complemento predicativo y finalmente el complemento directo, que es el departamento. Muy bien, ¿quién desea analizar el ejercicio número 5, por favor? Vamos chicos, vamos, participen. Lo dice. Por favor. Nombraron delegada a Laura. Nombraron es el verbo Ya, y el sujeto serían ellos, pero muy sería sujeto. bien, muy bien. Sujeto tácito nuevamente, ¿no? Es decir, no está ahí en la oración. Muy bien, ¿qué más? Delegada es el complemento predicativo. Muy bien, A Laura es el complemento directo. muy bien. A Laura. Nombraron a Laura. ¿Qué cosa? ¿Cómo la nombraron? Delegada. Si se dan cuenta en estas oraciones, en estas, digamos, 4 palabras, nombraron, delegada afecta a nombraron y afecta a Laura, a ambas cosas. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Por favor, la última oración. ¿Quién desea hacer? Vamos, chicos, vamos. Ramiro, ¿usted puede hacer? Ya. Muy bien. Analice, por favor. Mi prima sería el sujeto. Muy bien. Y trabaja el verbo. Ya. Y de camarera complemento directo, lo dicen, tal vez. De camarera. Fíjense, en esta oportunidad tenemos un sustantivo. No tenemos un adjetivo calificativo. Pero ¿en quién está influyendo? Al sujeto, porque ella, camarera, ¿no? Ella, singular, femenino. Trabaja, como trabaja, así, de camarera. Entonces, este sería el complemento predicativo, ¿ya? De la oración. Ahora veamos, ¿qué información nos tiene aquí para mostrar? Dice, tipos de sintagma. Cada vez que vemos sintagmas, los sintagmas pueden ser una palabra o pueden ser un grupo de palabras, ¿ya? Una palabra o un grupo de palabras, pero ese grupo de palabras va a girar en torno a un núcleo, es decir, es como una célula, una unión de palabras que giran en torno a un núcleo y el núcleo va a hacer que se distinga el sintagma. Si es el núcleo un sustantivo, entonces es un sintagma nominal. Si el núcleo es un adjetivo, entonces es un sintagma adjetival. Si el núcleo es una preposición, entonces es un sintagma preposicional. ¿Ya? Muy bien, veamos. El complemento predicativo es una función sintáctica, es una función en la oración, es un complemento oracional, si quieren, que puede ser desempeñada por los siguientes sintagmas. Aquí hay dos veces sintagmas, perdón. Sintagma adjetival. Pues se llama sintagma adjetival o sintagma adjetivo, ambos nombres. Salió ileso. Ileso es el adjetivo del accidente. Ella se encuentra exhausta. Exhausta es el adjetivo, ¿ya? Es un sintagma adjetival. Y hemos dicho que el sintagma adjetival puede ser un adjetivo o se puede añadir adverbio al adjetivo. Como por ejemplo, muy, muy es un adverbio. Cuando se une a un adjetivo, eleva el grado del adjetivo, ¿sí? Entonces, o extremadamente, por ejemplo, también es un adverbio. Adverbio más adjetivo. Eso es lo que es el sintagma adjetival. Ahora, el complemento predicativo también podría ser un sintagma nominal. Eligieron delegado a Pedro. Delegado. Nombraron alcalde a Carlos. Alcalde. Él se llama Juan. Juan es un nombre propio, como ustedes pueden ver, ¿no? Es un nombre propio. Entonces, los complementos, el complemento predicativo puede ser un sintagma adjetival, puede ser un sintagma nominal o puede ser un sintagma preposicional. Veamos, trabaja de barrendero, por ejemplo aquí. Y es un sintagma preposicional porque se une a través de una preposición. Raúl trabaja como dependiente en esa tienda. Fíjense ahí, otra preposición. Las preposiciones más habituales son, bueno, es de, esa es la preposición más habitual, dice ahí. Y el adverbio como un valor prepositivo.
Otras categorías que funcionan como complemento predicativo puede ser un gerundio. ¿Qué palabras son gerundios? Los verbos que terminan en ando o yendo, ¿no? Caminando, sonriendo, jugando, vino jugando, por ejemplo. Bajó jugando las escaleras, por ejemplo. Ahí también es el complemento predicativo, como ustedes pueden ver. También se utiliza un participio. Hemos dicho que los participios se convierten en adjetivos. Ya se los utiliza, pueden ser utilizados como complementos predicativos. Vio enamorado a Carlos. Vio cansada a María, ¿no? Por ejemplo. O también se puede utilizar un infinitivo, especialmente ver y oír. Oí llegar a Pedro, por ejemplo, ¿no? Oí llegar a Pedro. Bueno, estos otros ejemplos ya les he explicado yo, estaban en el anterior documento y ahora vienen los ejercicios. Son unas cuantas oraciones que ustedes deben resolver. Y aquí tengo algo para que ustedes recuerden cómo deben trabajar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. ¿Ustedes sí, Dalia, tiene alguna consulta? Quería preguntarle, Listen, cuando utilizamos complementos de régimen en una oración, ¿puede haber más de 2 complementos de régimen? Complemento predicativo, porque el complemento de régimen es el complemento que tiene un verbo con una preposición, ¿no? Sí, Ahorita a ese me refería. estamos con el complemento predicativo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Digamos, en una oración, digamos, diría, creo en ti por tu sinceridad. En ambos, digamos, puedo eliminar la parte diciendo creo en ti o creo por tu sinceridad, también podría valerse como complemento de régimen o no. sí, algunas veces uno se marea, ¿no? Con tanto. Muy bien, primero para que sea, usted me está hablando del complemento de régimen, evidentemente. No me está hablando ahorita del complemento predicativo, que es otra cosa, ¿no? Recuerden, si cuando tengan alguna duda, regresen a este documento donde están todos los complementos predicativos, perdón, todos los complementos verbales están enumerados, el número 6, número 7, y revisen, ahí está la información básica de cada complemento. Usted ahora me está hablando del complemento de régimen. A ver, ¿dónde está el complemento de régimen? Lo puse más arriba porque tiene que ver más o menos con, aquí está. El complemento de régimen es donde tenemos verbos que tienen una preposición, ¿no? Entonces, creer. Usted me estaba preguntando sobre, me dijo una oración. Creo en ti, ¿qué me dijo? Eh, por tu sinceridad, aunque por es una preposición, licenciada. Sí, es una preposición. Pero si Entonces, usted sí, ¿qué complementos tendríamos? Analicemos la oración. A ver, ¿quién es el sujeto? yo, Yo. Nuevamente sujeto tácito. Y esto es muy usual en el español, ¿no? Yo. Yo es el sujeto. Muy bien. Ahora, creo, ¿qué es? el verbo, El verbo. En ti, ¿qué será? el complemento de régimen. Complemento de régimen, ¿no? Porque viene, esta preposición está impuesta por el verbo. El verbo la necesita, la pide. No puedo yo quitar este en y decir creo ti. No puedo decir, no tiene sentido, ¿no? Necesita la preposición. Ese es el complemento de régimen. Ahora, ¿qué será por tu sinceridad?
Es un sintagma, fíjense, ambos son sintagmas preposicionales, tanto en ti como por tu sinceridad. Ambos son sintagmas preposicionales porque tienen preposiciones, ¿no? Y empiezan estos complementos con esas preposiciones. Pero estos sintagmas preposicionales pueden tener diferentes funciones sintácticas, diferentes funciones en la oración. Algunas veces pueden ser, en este caso, un complemento de régimen y en este caso tiene otra función, a pesar de que es un sintagma preposicional, pero está en la oración en otra función, no como complemento de régimen, porque este por no está impuesto por el verbo. En cambio, este en sí está impuesto por el verbo lo necesita. Este por no. A ver, díganme, ¿qué será? ¿Qué función están cumpliendo estas palabras en esa oración? ¿Qué pasa si yo quito esto por y coloco debido a? Tal vez ahí ya se dan cuenta qué función están cumpliendo estas palabras. Complemento circunstancial de causa o causal parece. Exactamente. Como ven, esa preposición por qué, debido a, es el complemento circunstancial de causa. Entonces, el sustituir las palabras muchas veces nos ayuda a reconocer las funciones que están cumpliendo en este caso, este sintagma preposicional. ¿Ya? En este caso, esto es un complemento circunstancial de causa. ¿Ya? Muy bien, no sé si ha respondido cabalmente a sus dudas, a sus preguntas, Dalia, o si tiene alguna otra. Digamos, la oración cambiaría en creo en ti con firmeza. Con firmeza, ¿qué tendría que ser? Buena pregunta. A ver, vamos a analizar. Creo en ti con firmeza. ¿Qué creen ustedes? Este es otro sintagma preposicional. Creo en ti con firmeza. ¿Qué tipo de sintagma, qué tipo de complemento sería este? ¿Qué tal? También quizás Dígame. sería un complemento circunstancial de causa o no. No, el complemento circunstancial de causa se utilizan debido a, por qué, a causa, ese tipo de palabras, ¿no? Cuando en la última clase les he mostrado algunas palabras que se utilizan, ¿no? Para el complemento circunstancial de causa. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio estas palabras por esto? ¿Ustedes creen que hay una equivalencia entre esta y las palabras que estaban antes? ¿Qué dicen? Así, o tal vez yo puedo poner de esta manera. ¿Qué idea les da? ¿Creen ustedes que equivalen a con firmeza? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, entonces, ¿qué tipo de complemento serían estas palabras? Si yo coloco así. De modo. Complemento, sí, eso. ¿De qué? ¿Cómo? De modo. Exactamente. De modo. Complemento circunstancial de modo. Como ven, ese tipo de ejercicios nos ayuda a reconocer el complemento. No es tan sencillo, pero sí nos ayuda, ¿no? Podemos distinguir.
¿Alguna otra consulta? Creo que no. Gracias, licenciada. Muy bien, volvemos al otro documento donde estamos trabajando con el complemento predicativo. Y como les decía, ustedes tienen estos ejercicios que tienen que analizar sintácticamente. Es decir, cuando decimos analizar sintácticamente, significa que ustedes deben identificar todos los complementos, ¿no? Identificar los complementos verbales, ¿ya? Eso es lo que significa analizar sintácticamente. Ya, identificar los complementos verbales de las siguientes oraciones y encuentra en cuál de ellas aparece el complemento predicativo. Muy bien. ¿Desean hacer uno o dos ejercicios? Son A, B, C. Podemos hacer uno o dos ejercicios para que ustedes tengan idea de cómo hacer. ¿Desean hacer en clase o ustedes pueden hacerlo solos? Díganme. Vamos chicos, necesito una respuesta. ¿Clase, licenciada? ¿Cómo? Ahorita en la clase. Ah, muy bien. Ahora en la clase. Quisiera por favor que participe la señorita Magali González y que me ayude a analizar esta oración. Debemos identificar los complementos verbales y ver si es que hay un complemento predicativo en la oración. Yo le voy a ayudar, todos le vamos a ayudar. A ver, Magali, por favor. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora, ayúdenme, empezamos. Primero, siempre el sujeto. Y para identificar al sujeto, debemos identificar el verbo. A ver, dígame. El verbo sería ganador. Alto, alto, alto. Ganador no es un verbo. Ganar sí es un verbo. Ya. Nombró, perdón. Nombró, muy bien. Nombró es el verbo. Ahora le preguntamos al verbo, ¿quién nombró a Pablo ganador de la carrera? ¿Cuál es el sujeto, Magalí? El jurado. Muy bien, el jurado. Vamos a pintarlo del color del sujeto. Muy bien. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con ganador? ¿Qué pasa con la carrera? Es el complemento directo. ¿Qué cosa? ¿Qué palabras son el complemento directo? Ganador de la carrera. Ah, no. No, no es el complemento directo, el ganador de la carrera, Magalí. ¿Cuál es el complemento directo del verbo nombrar? Ganador. No, Pablo, a Pablo, este es el complemento directo, a él lo nombró, ¿ya? A él lo nombró, ¿no? Yo puedo reemplazar incluso por lo, a él lo nombró. ¿Y cómo lo nombró a él? Ganador. Ganador de la carrera. Todo eso es el ¿qué? Complemento predicativo. Ahora fíjense, ¿qué tipo de sintagma es ganador de la carrera? ¿Es un adjetivo calificativo? ¿Hay algún adjetivo calificativo o hay algún sustantivo? ¿Es un sintagma nominal o hay algún preposición? Es decir, ¿es un sintagma preposicional? ¿Qué es? Adjetival. Ganador. ¿Ganador es un adjetivo calificativo ganador?
con sintagma nominal. Sintagma nominal. ¿Por qué? Porque ganador es un sustantivo, ¿ya? Este es un sustantivo. Y tiene otro complemento, es el ganador de esto. Está aclarando ganador de dónde es. ¿Ya? Entonces, todo esto lo vamos a considerar como complemento predicativo porque de la carrera está influyendo en la palabra ganador. ¿Ya? Ahora, veamos. ¿Hay alguna duda, tal vez, alguna consulta, algo que quisieran, no sé? Dicen una preguntita. Di. Normalmente cuando es digamos, el beneficiario es complemento indirecto, también Muy existe un buena complemento. pregunta, muy buena pregunta. Sucede que muchas veces cuando tenemos el complemento directo, como por ejemplo, voy a colocar, a ver, ¿dónde voy a colocar? Veo un animal, veo un libro, no sé, perdón, veo un auto, no lo sé, a ver. Estas cosas, por ejemplo, con el verbo ver, cosas que no, que son inanimadas, es decir, que no tienen vida, entonces el complemento directo no necesita la preposición a. Pero si yo voy a decir veo a José Luis, ¿por qué voy a utilizar a? Porque evidentemente José Luis es una persona, es un ser animado. ¿Ya? Sin embargo, eso no hace de que esto sea otro complemento. Es el complemento directo, porque el verbo ver recae directamente sobre José Luis. El verbo ver recae directamente sobre el libro, sobre el auto, la computadora, etcétera, ¿no? Pero vamos a utilizar la preposición a cuando tengamos un ser animado, cuando haya un animal, una persona, por ejemplo, necesito colocar la preposición a, ¿ya? Bueno, no sé si he respondido bien a su pregunta o todavía hay alguna otra duda. Ahora, el complemento indirecto, veamos. Por lo general, el complemento indirecto va a ser una persona. Por ejemplo, doy esta mañana, vamos a colocar. Esta mañana vi a José Luis. Vi a José Luis y le di su libro. Ya. Di a José Luis. O entregué a José Luis su libro. Fíjense, también necesita la preposición a. ¿Por qué? Porque José Luis es un ser animado, no es un ser inanimado. Por lo general, el complemento indirecto son personas, son beneficiarios de una acción. La acción de dar algo es el complemento directo y a quien se le da es el complemento indirecto. Y este por lo general utiliza a porque son personas. El complemento directo también utiliza a si es que vamos a utilizar seres animados aquí, ¿ya? En el complemento directo. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda al respecto de este punto. No, dicen, gracias. Muy bien. Vamos ahora a... escojan ustedes una oración de la 2 a la 9. Díganme qué oración desean analizar en la clase.
Vamos chicos, se nos va a ir el tiempo. La 9. ¿Perdón? ¿Las 7? Las 7. Las 7. El cantante afónico terminó el concierto antes de lo previsto. Muy bien. Debemos ver si es que tenemos complemento. Encuentren cuál de ellas aparece el complemento predicativo, dice. Y recuerden que el complemento predicativo, para que sea predicativo, aquí voy a ponérselos, ¿ya? Inciso A, número 1, por así decir. No debe haber verbo predicativo. Es decir, no debe ser, estar ni parecer, ¿no es cierto? Ya. Número 2, voy a tener que hacerlo ahí al lado. Número 2. ¿Qué otro requisito necesito para que sea un complemento predicativo? ¿Recuerdan que hemos estudiado? ¿Se han olvidado, chicos? Muy bien. Puede ser un sintagma adjetival, puede ser un sintagma, sintagma nominal, puede ser un sintagma preposicional, ¿ya? Y deben concordar, todos estos deben concordar en género y en número, con ya sea sujeto de la oración, puede estar afectando al sujeto o al complemento directo, ¿ya? E inciso C, es bifuncional. Es bifuncional, es decir, va a afectar a dos cosas en la oración. Puede afectar al sujeto y al verbo como una opción, o puede afectar al verbo y al complemento directo. Estas tres cosas debemos recordar, tomar en cuenta para decir si este es un complemento predicativo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Estas tres cosas debemos tomar en cuenta. Inciso A, debe haber un verbo predicativo. No tiene que ser, estar ni parecer. Inciso B, puede ser un sintagma adjetival, sintagma preposicional o sintagma nominal, pero deben concordar en género y en número. ¿Con quién? Ya sea con el sujeto a quien está calificando o al complemento directo. En tercer lugar, el complemento predicativo es bifuncional. Va a afectar en la oración al sujeto y al verbo. Y si no afecta al sujeto y al verbo, va a afectar al verbo y al complemento directo. ¿Ya? Muy bien. Han elegido la oración número 7. Vamos a ampliar la letra. El cantante afónico terminó el concierto antes de lo previsto. Muy bien. Ayúdenme, ¿cuál es el sujeto? El cantante ¿Solamente el cantante? Afónico. afónico, el cantante afónico. El cantante afónico. ¿Qué es terminó? Es un verbo. Es el verbo. ¿Qué es el concierto? Complemento directo. Muy bien, es el complemento directo. ¿Y qué será antes de lo previsto? ¿Qué es antes de lo previsto? ¿Qué será, chicos? Si cambio por temprano. Complemento circunstancial de tiempo. De tiempo. ¿Ve cómo ven?
Cambiar nos ayuda a reconocer, ¿no? A tener la seguridad de qué es. Entonces, ¿cuándo termina el concierto? Antes de lo previsto. Voy a colocar de otro color. Ya, no hay colores suaves para... Como ven, tenemos complemento predicativo en esta oración. No. No. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con afónico? ¿Por qué afónico no es el complemento predicativo? Porque se encuentra al lado del sustantivo. Porque está formando parte del sintagma nominal que está funcionando en la oración como un sujeto. Recuerden, todos los sintagmas adjetivales, sintagma nominal, sintagma preposicional, pueden tener diferentes funciones en la oración. Entonces hay que analizar la oración y ver en qué función se está utilizando ese sintagma. Han visto en el ejemplo que Dalia nos dio, habían dos sintagmas preposicionales. Uno era el complemento de régimen y el otro estaba como complemento circunstancial de causa. ¿Ya? Entonces, en este caso, si analizamos, cantante sería el sustantivo, el núcleo, el determinante. Afónico sería, ¿no?, el adjetivo que está acompañando a cantante. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que deseen compartir con nosotros o con todo el curso? Muy bien. Vamos entonces al ejercicio B. ¿Qué es lo que dice? Indica en qué oraciones hay complemento predicativo y en cuáles complemento circunstancial de modo. A ver, hagamos estos ejercicios. 1 o 2. ¿Qué oración eligen ustedes, por favor? Voy a bajar esta para que tengamos todas. Aquí. Recuerda, tanto el complemento predicativo como el complemento circunstancial de modo responden a la pregunta ¿cómo? Pero solo uno de ellos, el complemento predicativo, concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo de la oración. Muy bien. ¿Qué ejercicio quieren escoger? 6. 6, ¿les parece? Mis hermanos vieron la película con miedo. Muy bien. A ver, ¿están de acuerdo? Hacemos Sí. este ejercicio. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto? Mis hermanos. ¿Perdón? Mis hermanos. Mis hermanos. Muy bien. Sujeto. ¿Vieron? ¿Qué es? Verbo. Verbo. La película. ¿Qué es? Complemento directo. Complemento directo del verbo ver, ¿no? Vieron algo, vieron esto, la vieron. Muy bien. ¿Qué será con miedo? Complemento circunstancial de modo. De modo. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazarla. Vieron la película así. Vieron la película de esa manera, de esta manera, ¿no? Y si yo puedo reemplazar con esas palabras, significa, perdón, significa que estamos ante un complemento circunstancial de modo.
¿Y por qué no es complemento predicativo estas palabras? ¿Por qué no es? Es un sintagma preposicional, pero ¿por qué no es un complemento predicativo? Porque no concuerda con el objeto directo en género y en número. Exacto. No concuerda ni con el sujeto ni con el complemento directo, en género ni en número. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces es un complemento circunstancial de modo. ¿Ya? Ahora, si yo cambio, por ejemplo, inclusive de lugar voy a cambiar. Ahí, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Felices, ¿qué sería aquí? Felices llega a ser el complemento predicativo. Muy bien. ¿Y por qué influye en quiénes? En el sujeto e influye en el verbo. ¿No es así? Como ven, es diferente, ¿no? Muy bien. Vamos, ¿quieren hacer otro ejemplo de este ejercicio o quieren pasar al ejercicio C? Que ya nos estamos quedando sin tiempo ya. Eusebio, no le escuchamos nada. No hemos podido escuchar nada. Podemos hacer el ejercicio número, el C, podría ser. El C, el Sí. inciso C. Distingue en qué oraciones hay complemento predicativo y en cuál atributo. Muy bien. ¿Qué oración voy a tomar? Díganme ustedes. No sé. El 6. El agua del río baja turbia en esa época del año. Esta oración. Muy bien. Díganme ustedes cuál es el sujeto. El agua del río. Todas esas palabras son el sujeto. El agua del río. Es un sintagma nominal. Agua es el núcleo y tiene otros complementos que dan precisión a qué agua se refiere. Muy bien. Baja, ¿qué será? ¿Verbo? Baja, ¿qué es? Verbo. Verbo, muy bien. Verbo. Turbia. Turbia. Complemento predicativo. Muy bien. ¿Cómo se han dado cuenta de ello? ¿Por qué? Adjetivo. Es un adjetivo. Es un adjetivo. ¿Qué más? Concuerda en género y número con el sujeto y el verbo. Muy bien. Con el sujeto que es agua y el verbo, cómo baja, ¿no? Está afectando a ambos. Agua, vamos a aclarar que es femenino. Es un sustantivo femenino, pero empieza con A tónica, es decir, la mayor fuerza de voz está en esta letra, en la A, con la cual empieza. Y no podemos colocar, por esa razón, porque empieza con una A tónica, no podemos colocar la agua, no podemos decir. Lo correcto es decir el agua. Ahora, si yo quiero, puedo ponerle en medio un adjetivo calificativo. La agua, no sé, no lo sé, en este momento no se me viene a la cabeza, pero si coloco un adjetivo calificativo, entonces nuevamente yo puedo colocar la. Ya.
¿Ya? Antes, entre el determinante y el sustantivo, si coloco un adjetivo, puedo cambiar por la. ¿Ya? Muy bien, por eso es turbia. No es que hay un error, sino que eso es correcto, turbia. Ahora, ¿qué será en esta época del año? Todas esas palabras, ¿qué función están cumpliendo? Fíjense, es un sintagma preposicional porque empieza con una preposición. Pero ¿qué función está cumpliendo ese sintagma preposicional? Complemento circunstancial del tiempo. De tiempo, ¿por qué? Porque responde a la palabra ¿cuándo? ¿Cuándo? En esa época del año. ¿Ya? Entonces, ya hemos encontrado un complemento predicativo aquí. Pero yo quiero que me digan, en la oración tantos hay un atributo. Díganme. Vamos, chicos. Vamos. Simpático, la primera oración. El primero. Por favor, no he entendido lo que me han dicho. No sé, no se ha entendido bien. Dígame de nuevo, por El favor. 1. En la 1. En la 1 hay atributo, me dicen. El primo de Adelaida parece simpático. ¿Cuál sería el atributo? ¿Cuál es el atributo, chicos? Simpático. Simpático. Muy bien, simpático. Perfecto. Entonces, ya hemos aprendido cómo es el complemento predicativo, hemos aprendido a distinguirlo entre el predicativo y el atributo, y hemos aprendido también a distinguirlo entre el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo. Hemos aprendido cómo está formado el complemento predicativo, qué sintagmas pueden formarlo. Bueno, espero que hayamos aprendido bastante el día de hoy. Ahora voy a dejar que ustedes completen la tarea y me envíen la tarea hasta dentro de una semana. Voy a proyectar la aula virtual. Es el ejercicio, la práctica número 5. La práctica número 6 voy a tapar todavía porque no hemos estudiado todavía el complemento agente. Lo vamos a hacer el próximo martes. Entonces esto es lo que deben presentar, ¿ya? Hasta el próximo 18 de octubre. Esto todavía no. Lo voy a ocultar. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase y nos encontramos dentro de una semanita. Por favor, lo antes posible, hagan sus tareas y presenten en el aula virtual. ¿Ya? Licenciada, Está bien. ¿cuándo van a ser los exámenes? Bueno, Los parciales. si usted me permite, voy a ir a mi correo electrónico. Ya nos ha llegado el rol de exámenes. Les voy a mostrar. Un momentito. Nos han enviado a otra dirección, al parecer. Perdón, voy a demorar unos minutitos porque estoy abriendo mis dos correos. Al parecer me han enviado a mi antiguo correo. No he revisado, soy sincera. Hoy día nos han enviado, vi que ya nos habían enviado, pero no he revisado. No lo encuentro. No encuentro, no sé qué ha pasado.
Bueno, voy a solicitarle a la directora que me envíe. No lo puedo encontrar en este momento. Voy a pedirle que me envíe nuevamente o voy a descargarlo por el celular y se los envío. En esa fecha en la que está ya programada, por lo general no se modifica la fecha del examen parcial. Y bueno, damos el examen parcial con todo lo que hemos avanzado después del primer parcial. Completamos un poco más de contenido, nos preparamos para el examen final. ¿Ya? Lamentablemente no le puedo mostrar en este momento. No encuentro el correo, por favor. Bueno, entonces hasta el próximo martes, chicos, ¿sí? Está bien, Licen, Muchas gracias. gracias. Que les vaya Hasta luego, bien, Licen. Gracias, chicos. hasta luego. Hasta luego, chicos. Que les Bien, vaya muy gracias, bien. Licen. Hasta luego, chicos. Que les vaya Hasta bien. luego.